estaría de acuerdo o en desacuerdo con que Alberto sea indultado. Ese es el tema también del día. Ha pasado de 53 a 57% de las personas que están de acuerdo con el indulto a Alberto Fujimori. Y aquí, por supuesto, hay una discusión, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, Luz Salgado, no sé si tenemos por ahí la declaración, en RPP dijo: yo quiero ver a Fujimori libre, no encerrado en una casa. Se mostró en contra de otorgarle el arresto domiciliario y que más bien debería ser indultado por el presidente de la República. Pero nosotros en este mismo programa hemos descubierto que hubo una resolución del Tribunal Constitucional que declara que no fue condenado por lesa humanidad, entonces debería poder ser indultado, efectivamente. Pero el problema es que ya desde el comienzo del gobierno, o antes del gobierno, el presidente dijo que él estaría dispuesto a firmar una ley, si viniera del Congreso, estableciendo el arresto domiciliario para los mayores de 75 años con ciertas condiciones. No, que eso ya lo ha ofrecido el presidente. El presidente ha dicho: si ustedes me presentan una ley en ese sentido, yo la firmo. Entonces parece, a mi juicio por lo menos, absurdo, o de una frialdad estratégica increíble de parte de Keiko Fujimori y del fujimorismo, decir no queremos lo que queremos es indulto. Pero claro, el problema es que el gobierno cree que no puede ser indultado. Hay una discusión sobre eso, porque se califica como delitos de lesa humanidad los delitos que cometió en la sentencia, aunque el tribunal, como digo, dice que esa es una calificación declarativa nada más. Hay una discusión, entonces el gobierno ya ha dicho, por lo menos la ministra, que no lo va a indultar, pero sí voy a firmar una resolución, una ley, para que pueda pasar, digamos, de ahora en adelante en su casa la prisión. Eso pues, como dicen, de lobo un pelo, como se dice, ¿no? ¿Por qué oponerse a eso? Digamos, hay una frialdad ahí muy grande, ¿no? Respecto de... Pero en fin, de esas cosas vamos a hablar ahora precisamente con Francesco Petrozzi, que es congresista de Fuerza Popular, pero está en el área cultural. Se ha aprobado una ley muy importante sobre la Biblioteca Nacional, que él ha elaborado en su grupo de trabajo. Vamos a hablar de eso, pero antes entremos por estos temas. Francesco, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno volver al programa. Agradecerte personalmente por aquella entrevista que me hicieras en campaña, que siento yo que fue muy importante para llegar al Congreso. Me alegro muchísimo, porque además pues, es una persona que dentro de Fuerza Popular, digamos, agrega el ingrediente cultural, que es bien importante, sí, ¿no? La matiz, y un conjunto de matices que me imagino que juegan ahí, no sé. Con la pasión además que la cultura merece. Qué bien. Bueno, hay este asunto de... Bueno, comencemos por eso que hemos puesto al final, ¿no? Parece que la posición de Fuerza Popular es no queremos la ley de arresto domiciliario, queremos indulto. El gobierno ha dicho: podemos firmar el arresto domiciliario, encantados, pero el indulto no es posible por el asunto de la lesa humanidad. Entonces, pero en teoría podría haber ya un acuerdo facilísimo sobre el asunto del arresto domiciliario. Parece una posición pues muy fría, algunos que la califican de inhumana respecto de... Sí, pero ¿no sería inhumano, después de estos años de prisión, meter a Fujimori en una casa a seguir entre cuatro paredes que van a ser diferentes, pero no es una libertad? Y el que pide al cielo y pide poco es un loco. Nosotros lo que tenemos que hacer es iniciar un diálogo amistoso, constructivo con el presidente. Pedirle lo que nosotros queremos al presidente, porque esto es un pedido de gracia que él puede otorgar como presidente de la República. No es imposible. Entonces a mí no me parece que sea frío quienes consideramos que Alberto Fujimori, con todos sus errores, también es responsable de cambios estructurales que son históricos en el Perú. Queremos verlo libre. Queremos verlo envejecer, disfrutar de sus nietos, de sus últimos años de vida, porque ya está muy mayor, en libertad, en el uso y en el derecho de pensar, de escribir sus memorias, que son tantas, de hacer un mea culpa ante el pueblo peruano de lo que hizo mal, y de también explicarle a las nuevas generaciones que no se han encargado los gobiernos anteriores de explicarle lo que hizo bien, que también fue mucho. Esa es mi posición. Y
van a solicitar una reunión con el presidente para pedirle esta gracia, como bien dice usted? Yo puedo contestar a título personal y la respuesta es que sí, que hay que acercarnos al Poder Ejecutivo, hay que pensar quién es la persona indicada, quién debe hacerlo, y hay que decir qué es lo que nosotros deseamos. Yo pienso que nosotros estamos siendo una oposición responsable y constructiva. Estamos en un momento muy difícil de la coyuntura, de la situación, del desastre que nos acaba de pasar, del que cada día se habla menos, y eso también es muy preocupante porque esto cambia toda la visión de estos 5 años. Tenemos que reconstruir el Perú. Sobre el tema de Pablo de la Flor, me felicito de poder decir que lo conozco, que es un hombre de una gran sensibilidad. He tenido muchas reuniones con él por temas de cultura y pienso que hará un gran trabajo, y solamente le voy a pedir que sea muy transparente y que cuando el Congreso le pida algún tipo de explicación esté siempre abierto, y sé que lo va a estar, a dárnoslo. Bueno, efectivamente el tema de la reconstrucción, que no es solamente una simple reconstrucción, puede ser una gran oportunidad para construir un nuevo país, ¿no es cierto? Debería ser el escenario para que efectivamente se produzca un acercamiento, un acuerdo entre Fuerza Popular o el Congreso, Fuerza Popular en buena cuenta, y el Ejecutivo, definitivamente. ¿no? Pero me dicen pues que Keiko Fujimori no quiere conversar, y entonces, claro, los acuerdos a los que pueda llegar algunos congresistas de Fuerza Popular con funcionarios del Ejecutivo son, digamos, precarios, en el sentido de que no necesariamente... Yo no tengo la impresión de que Keiko no quiera conversar. Yo lo que pienso es que Keiko desea que se le busque, que se le consulte. Keiko tiene una cantidad de votos importantísima. Claro. Tiene una cantidad de seguidores impresionante, y ella debe ser consultada y debe ser invitada y convocada. No tiene que ir ella a tocar la puerta del Palacio de Gobierno. Convocada por el presidente. Absolutamente. No por el premier, sino por el presidente. Por el presidente de la República. Si él se refería a voltear la página, yo pienso que él se refiere a voltear la página con que las elecciones y la campaña ya terminaron, y ahora tenemos responsabilidades, los dos, muy grandes, y yo estoy convencido de que Keiko lo sabe y está preparadísima para asumirlas. Keiko es una experimentada lideresa. Nosotros somos una bancada enorme, son 72 personas. No, claro, claro. Entonces, en estas 72 personas hay tendencias e ideologías y caracteres de todos los tipos y colores que tú quieras señalar, ¿no? Pero ella es capaz, con su liderazgo, de mantenernos unidos, porque nosotros no estamos unidos por la ley antitránsfuga. En Fuerza Popular no. Yo no tengo miedo de decir lo que pienso en Fuerza Popular. No tengo ¿Pero hay miedo. debate interno en estas reuniones de bancada? ¿Y cómo? ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Debates y debates fuertes. Pero, por ejemplo, Kenji Fujimori escribió un artículo, me parece, o dio una entrevista, un artículo muy bueno, reclamando la necesidad del voto de conciencia en ciertos temas, como diciendo, bueno, no podemos votar en bloque, no puede haber una consigna partidaria en ciertos temas, por ejemplo, los que tienen que ver con los crímenes de odio o la libertad de expresión. Lo que pasó ayer. No, así es. A ver. Entonces, daba la impresión de que efectivamente no existía esa posibilidad dentro de la bancada, y por eso él la reclamaba. Lo digo mirando a los ojos de la gente, de que nosotros, para temas de conciencia, somos absolutamente libres de votar lo que nuestro corazón nos indique que debemos de hacer. Lo que ha pasado ayer en el Congreso ha sido, y se verá en bien del pueblo peruano y de las minorías de las que se habló ayer, porque nosotros vamos a legislar para ellos. A nosotros nos pagan todos los meses por legislar. Las leyes para las minorías las tenemos que hacer nosotros. El gobierno fue muy específico en las facultades que pidió, que es absurdo repetirlas porque todo el Perú las sabe. Entonces nosotros lo que hemos hecho es proteger al electorado peruano, ¿no permitiendo que pase este decreto, para legislar nosotros. Leila Chihuán tiene un proyecto listo que va a presentar, que habla exactamente de lo mismo que se quería aprobar ayer. Se va
Si estamos hablando de este decreto legislativo o estos artículos... El 1323. Que agravaban los crímenes cuando estos tenían como motivación la discriminación. Exacto. En varios casos, pero también en casos de orientación sexual y de identidad de género. Exacto. ¿Es cierto? Es decir, digamos, matar o golpear o lo que fuese a alguien por ser homosexual o por ser... ¿No es cierto? Entonces había un agravante para eso, y eso es lo que no ha pasado. Entonces la gente dice, ¿qué pasa en Fuerza Popular? De repente hay una proporción mayor de gente dentro de Fuerza Popular que no cree en eso. No, nosotros lo que pasó el martes en la reunión de bancada, y estuvimos de acuerdo, y voy a repetir lo que dije en la mañana, no hay una fuerza en el mundo capaz de hacerme a mí discriminar a alguien por algún motivo. Yo soy un libre pensador y nadie ni nada puede hacer que yo vote a favor de la discriminación. Se votó por la forma. Se buscó... es que no hay que politizar este tema, por Dios. Es un tema que en una sociedad civilizada... Y mira, no sería la pepa de la entrevista este decreto si mis planes de cultura y mis sueños de una educación eficiente fueran reales, porque en las sociedades civilizadas, cultas y bien educadas, la discriminación no existe, porque los derechos de las minorías se dan por sentados. Nosotros vamos a crear las leyes y se va a ver cuando llegue el momento de aprobar la unión civil quién es Fuerza Popular y quiénes somos nosotros. Naturalmente que va a haber gente que estará en contra en la bancada. Somos 72 personas. Pero en el tema de unión civil, por ejemplo, la bancada se va a dividir, evidentemente. Claro que se va a dividir. Pero en dos, en tres, en lo que se tenga que dividir. Pero ¿cuál es la fuerza mayor dentro de probablemente los que están en contra? Yo calculo que va a haber una buena cantidad de congresistas en contra, pero de lo que yo ya voy conversando con mis compañeros, hay mucha gente joven que va a votar por la unión civil. Y en este asunto de los crímenes de odio, ¿cómo se va a dividir la bancada? ¿Dónde va a estar la mayor fuerza, digamos, a favor o en contra? Yo creo que es ahí donde nosotros vamos a demostrar que lo que hicimos ayer fue correcto. En Fuerza Popular puede haber personas conservadoras, pero no hay personas discriminantes. Yo no me sentaría, Jaime, en la misma mesa con personas que discriminan, te lo puedo asegurar. Me paro y me voy. O sea, que crees que ese proyecto se va a aprobar, el proyecto Chihuahua, digamos. Definitivamente. Con las reformas... Porque también hay otro proyecto de otra congresista, Nelly Cuadros, de Fuerza Popular, en el sentido contrario. Bueno, ¿qué te puedo decir? Habrá un grupito a lo mejor pero seamos reales, estamos en pleno siglo XXI. ¿De qué estamos hablando? ¿De que alguien se tenga que sentir mal por su preferencia sexual? Sí, pues. No, de acuerdo, yo estoy de acuerdo. No podemos admitir una cosa así, ¿no? Entonces, ahí se va a demostrar quién es nuestra bancada, de lo que somos nosotros capaces. Naturalmente habrá gente que por principios, por educación, por edad, por generación, no piensa del mismo modo que pienso yo, y se le tiene que respetar. Pero estas cosas van a proceder. Algunos dicen que Fuerza Popular es homofóbica. No es así. Y la señora Keiko Fujimori no es homofóbica. Y el señor Kenji Fujimori no es homofóbico. Y la señora Keiko Fujimori y el señor Kenji Fujimori son hermanos, ¿no? Y esta desunión que quiere crear la prensa, y porque es que aquí hay una cosa que pasa. El chico lo rebeldiza ver a su padre preso. Claro, exacto. Esto es lo que nos está a nosotros malogrando el pastel. Pero el chico va a las reuniones de bancada, opina cuando tiene que opinar. Pero él quisiera, por ejemplo, que se aprobara este proyecto de ley del arresto domiciliario, me imagino, Kenji Fujimori. Salvo que crea en la posibilidad de indulto. No lo creo. Salvo que no. Todos creemos. Yo creo en la posibilidad de indulto. Y yo creo que Kuczynski, que además es músico, es un hombre sensible, es un hombre que está en una edad en que ya está por encima del bien y del mal, y que puede reconocer que lo que toca en este momento para unir, porque en el momento que salga Fujimori de donde está, se acaba la polémica y se acaba el anti, se acaba el odio, porque es un nuevo comienzo. Esa es mi forma de ver este tema, y me encantaría tener
la posibilidad de acercarme a él y explicárselo como yo lo veo. Efectivamente, tú deberías ser el embajador de Fuerza Popular, o por lo menos el que presida la embajada, para ir a hablar con... Si es que el presidente no llama a Keiko Fujimori, como debería hacerlo, como mencionamos antes acá, ¿no? Como corresponde, ¿no? Pero en general ya para tratar los temas de acuerdo nacional. Así es. Ya. En los que, sin este diálogo, no estamos siendo obstructivos de ninguna manera. No se puede decir eso de Fuerza Popular. Estamos colaborando. Nosotros sabemos estar a la altura de la situación. La cosa está grave. No, pero la ausencia de un acuerdo básico sobre reformas y todo hace que, por un lado, no se tome ninguna iniciativa en reformas importantes, pero políticamente sensibles. El tema laboral, el tema de la descentralización. Pero además se da marcha atrás en reformas ya adoptadas, como por el asunto de las pensiones militares, que se hizo por razones estrictamente fiscales, ¿no? Y es difícil adoptar una reforma que afecte intereses. Entonces, una vez que se adopta, dar marcha atrás es pues desalentador profundamente, porque revela una debilidad de la clase política, y eso es por... Para gustos los colores. Mi padre era almirante, está muerto. Y yo cuando ayer apreté el botón verde de mi escaño, pensé en mi papá y en lo honrado que había sido y en cómo había trabajado por la Marina y por el Perú, y sentí que sí somos capaces de hacer esta reforma y de que lo que se debe parar son los aumentos periódicos de los sueldos de los militares en actividad y retirados, ¿no? Esa es la forma de ahorrar en los presupuestos de lo que tú estás hablando. Pero yo sentí, es que es muy difícil ser humano y no ser subjetivo. Todos tenemos... el problema es un problema fue la razón por la cual se modificó la Constitución en la época del gobierno de Toledo para cortar la famosa cédula viva, sí, que era, digamos, una sentencia de muerte fiscal a largo plazo. Entonces, por la misma razón se ha adoptado esta decisión hace 3 o 4 años, el año 2012. Pero entonces ahora de un militar. Habría que ver cuánto cuesta volver a, digamos, Luis Oliva me decía que esto podía costar 4.000 millones de soles al año. Entonces eso sí que es pues infinanciable. Bueno, eso es... Entonces habría que verificar esa cifra, ¿no? Claro. Pero entonces es un problema de realidades, no de justicia, de realidades. Sí, con las cuales hay que enfrentarse en algún momento. Estoy de acuerdo. Pero ayer de verdad vimos videos en el Parlamento. No se puede... Claro, no se puede... Ahora los militares votan, pues entonces claro también los parlamentarios... pero hubo un gesto muy bonito que transmito al público. Los militares retirados congresistas no votaron ayer ese proyecto. Así he visto que, por ejemplo, Edwin Donaire también se inhibió de participar. Sí, no, ellos no, claro. Habló en favor, naturalmente, pero el almirante Tubino, Donaire, en fin, y otros militares retirados anunciaron que ellos no iban a votar, se abstuvieron. Está muy bien, claro. Pero es lo mismo que en el caso, pues, de Esalú. Pasar a todos los CAS a las 728 es un retroceso profundo, porque debieron pasar, sí, pero no a la 728, sino a la ley de servicio civil, que da los mismos beneficios, los mismos derechos que la otra ley, que la 728, solo que con meritocracia, es decir, con evaluaciones y todo lo demás. Pero claro, no quieren los beneficios, pero no la meritocracia. No podemos, digamos, hay irresponsabilidad, ahí fue Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque, no sé, pues porque claro, hay cuántos votos ahí, hay votos. Entonces, así como en los militares hay votos. Ese es el clientelismo que los está matando. Jaime, yo no lo veo así. Yo siento que nosotros estamos trabajando por la gente, y acuérdate que cuando se aprueba una ley, viene la reglamentación y ahí se hacen muchos cambios. La realidad es una sola, pero nosotros tenemos que aprobar lo que tenemos en agenda y lo que nuestra doctrina partidaria también nos indica, ¿no? Es lo que te puedo decir. Esto es lo que hay por el momento. Naturalmente que vamos a tener que ver el reglamento de esta ley que se aprobó ayer de la cédula viva. Habrá cambios, pero el concepto es el mismo, que los retirados tengan los derechos que deben tener. Bueno,
El tema de la Biblioteca Nacional, que es importante, porque es raro que un tema como el de la Biblioteca Nacional adquiera pues interés público mayor, ¿no? Porque los temas culturales en general son... difícil. Es difícil conseguir que te escuchen. Sí, pues. Pero mira, acá tenemos un caso, por ejemplo, donde hay diálogo. Salvador del Solar y yo trabajamos juntos. Ajá, qué bien. Sí, claro. Tenemos una mesa de trabajo de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, de la cual yo soy presidente, y del Ministerio de Cultura, que él es el titular. Y yo, por ejemplo, hago las leyes que él necesita para mejorar su sector. Y él hace que yo pueda haber hecho realidad, ¿no?, lo que yo sueño para el mundo cultural peruano, para el patrimonio arqueológico, porque hablar de cultura en el Perú no solamente es hablar de música, de arte, de teatro, es hablar de patrimonio cultural, que se nos está viniendo abajo, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad. Machu Picchu, hay que reformar completamente el sistema de entrada de gente a Machu Picchu. Se ha introducido un cambio hoy día, sí, ¿no? Claro, y se deben introducir más cambios. El centro del Cusco. Si nosotros le seguimos echando monóxido al centro del Cusco, dentro de 25 años no va a haber centro del Cusco, va a ser otra ciudad. Es muy vasto el tema, es muy importante el tema de la cultura en el Perú. ¿Cómo estás viendo la gestión de Salvador del Solar? Bueno, yo veo a en Salvador del Solar a un excelente socio para el diálogo. Eso es lo primero que tengo que decir del ministro, ¿no? Y eso es una cosa bien importante. Y también lo fue Nieto. Nieto fue un gran inspirador de diálogo conmigo. Hicimos cosas, hicimos cosas importantes con Nieto también. La ley de la biblioteca se inició con Ramón Mujica, la he terminado con... Fue una lástima que Ramón Mujica de alguna manera, bueno, fue prácticamente sacado de la Biblioteca Nacional por Nieto, ¿no? Mira, yo soy testigo presencial de todo esto porque yo era el mediador, y yo les supliqué a los dos que no se llegara a ese final. Pero de verdad, además teatralmente, porque yo hago las cosas así, les pedí que no dieran ese paso, al uno y al otro. No había química. No había química y Ramón renunció a la Biblioteca Nacional, lo cual fue una gran pérdida, pero ahora tenemos a Alejandro Neira, que es un hombre joven, lleno de proyectos, es un hombre además cultísimo, es un hombre habilísimo, estudiado, es diplomático de carrera. Yo creo que ha sido una gran elección y también decirle desde aquí que le deseo la mejor de las suertes. Esta ley está dedicada a su institución. La comencé con Ramón, bajo su amparo y bajo sus consejos, porque la verdad es que es un placer dialogar con un señor como Ramón Mujica. Claro, sí. Y así llegamos a fabricar 8 artículos, de los cuales al final quité el 8º porque la ley ha sido aprobada por unanimidad, porque todos los partidos intervinieron ayer en el debate y Vito Ocho dio sus opiniones, que las incluí, Velázquez Quesquén, que es un hombre también muy inteligente, dio opiniones técnicas muy importantes que se han incluido, y así Olaechea tuvo una intervención de Belaúnde, una intervención hermosísima sobre el tema de la ley de biblioteca, y se han integrado todas las sugerencias. No, veo además que incluso en este caso sí, a diferencia de salud, la Biblioteca Nacional pasa a la ley de servicio civil. Exacto. Eso es lo que hay que hacer. Pero eso es para todo el Estado, esa es la gran reforma del Estado. ¿Cómo es posible que en el caso de salud haya... Bueno, ya no vamos a regresar sobre el tema. Ya para terminar, finalmente, ¿cuál debería ser el gran proyecto en cultura? Porque somos un país de una riqueza cultural, histórica, prehispánica, pero también cultura viva, sí, como no la tiene casi ningún otro país del mundo. Todo más o menos desaprovechado. Es decir, no está, es como la selva también, tenemos un potencial forestal enorme que simplemente no se usa, y así sucesivamente. Hasta en la minería también usamos una proporción muy pequeña. Muy pequeña de la minería. Sí, pues, ¿qué hacemos? Digamos, ¿cuál debería ser, pero claro, sintéticamente, el gran proyecto cultural del Perú? El gran proyecto cultural del Perú es el patrimonio arqueológico de la patria. Ese es el gran proyecto cultural. Todas las demás son aristas. Las artes, la cultura, los museos,
todas son aristas del gran patrimonio cultural que es la República del Perú, porque nosotros estamos en este momento sentados sobre un patrimonio cultural de la humanidad, porque esto, cuando llegaron los españoles, ya era un imperio. Se había llegado a una civilización quizá más auténtica y más desarrollada que la que tenemos ahora. Lo que te hablo yo de mis temas personales, porque no quiero irme sin mencionarlos. La ley de la biblioteca ha sido aprobada ayer. La ley del trabajador del arte, que es una ley de 50 y tantos artículos, que va a ser muy difícil el debate, porque es la primera vez que alguien se va a atrever a pedir y a originar. No quiero volver a que me digas con qué vas a pagar esto. Yo quiero que los artistas tributen. Los artistas no tributan. Hay gente que ha ganado muchísimo dinero aquí en el Perú y que ha muerto en un cuartito en el centro alquilado, sin médicos, sin remedios, sin ayuda de nadie, porque no tributó. No hizo un fondo de pensiones. Los artistas con esta ley van a tener un fondo de pensiones, van a tener un sistema de salud y va a haber un software, te lo digo rapidito, que va a manejar el Ministerio de Trabajo, por el cual se van a efectuar todas las contrataciones artísticas en el Perú. Y la persona que incumpla o que contrate a un artista en negro o que le ofrezca a un artista, porque los artistas vivimos con miedo de que no se nos contrate porque queremos pagar impuestos, va a tener que pagar penalidades. Esa es la nueva ley del trabajador del arte, o sea que va a ser polémica y hay que crear opinión. Hay que enseñarle a los artistas que ser formal es mejor que vivir en la informalidad. Otra ley que va a llegar pronto a hemiciclo. Voy a proponer convertir el Conservatorio Nacional de Música en una universidad de música. Ah, eso es extraordinario. Y además no va a costar, porque el conservatorio tiene presupuesto. Ahí ya, para que no me preguntes de nuevo con qué lo voy a pagar. Te digo por qué. Todos los artistas no van a ser figuras del escenario, muchos van a ser docentes. Entonces, cuando nosotros podamos entregarles a estos chicos títulos de doctores en música, de másters en música, vamos a mejorar sus sueldos, van a poder trabajar en universidades particulares, van a poder enseñar la música, el arte a otro nivel. Claro. ¿Ok? Después, esta todavía está en fabricación. Quiero que se enseñe en las escuelas primarias, quiero es muy autoritario, que se enseñe el curso de folclore, porque el folclore no es música, no es baile, no es canto, no. El folclore son las leyendas, es la tradición oral de nuestro país, la historia, las culturas, la pluralidad del Estado peruano. Me gustaría que los chiquitos en sus primeros años de escolaridad reciban esto, que se traducirá en amor a la patria, y ese amor se traduce en progreso. Muy bien, Francesco Petruzzi, ha sido un placer realmente esta entrevista y espero que poder tenerte nuevamente ya con ocasión quizás de la próxima ley. Ahí discutiremos sobre ese asunto. Dicho sea de paso, están pidiendo pensión con toda razón para los artistas, porque el Congreso ya se tiró la pensión del sistema de pensiones al establecer que uno puede llevarse el 95.5% de todo su fondo acumulado. Entonces, y todos lo hacen, o sea, ya no hay pensiones en el Perú. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también.